Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Alejandro y en este video vamos a revisar cuál es el impacto de la definición de tolerancias de paralelismo en el producto. Para esto vamos a utilizar la herramienta de Spec Study de 3DCS. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Para este análisis vamos a utilizar el modelo de un autobús de pasajeros que encontramos en Internet. Pero antes de entrar a 3DCS y realizar nuestro estudio, vamos a entender qué es lo que vamos a realizar. Para eso tengo esta representación esquemática del modelo y en este caso las holguras que vamos a analizar son la holgura superior de la tapa del contenedor de equipaje y esta holgura vertical. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, ¿sí? Esta, por ejemplo, es la condición nominal de la tapa del compartimento. Lo que vamos a suponer ahí es que esta holgura tiene una tolerancia de tamaño de más o menos 1, pero puede presentar una desviación de paralelismo, es decir, que a lo mejor la parte delantera esté más cerrada y la parte de atrás esté más abierta. Esto generaría en consecuencia una resultante en la parte inferior, en la parte delantera o en la parte trasera. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar justamente considerando un paralelismo de 2, por ejemplo, para esta holgura, cuál sería el comportamiento esperado en estas zonas. Bueno, de hecho aquí las resultantes que vamos a medir van a ser en las partes delanteras. Aquí es donde vamos a medir nuestras resultantes. Por medio de la herramienta de Spec Study, vamos a forzar la condición nominal de nuestra holgura para lograr esta condición de paralelismo en donde la holgura delantera estará abierta, ¿sí?, en su máximo, en la parte trasera en su mínimo, y vamos a medir la resultante en estas zonas. También vamos a medir la resultante en una zona aproximada a esta área. ¿Por qué? Porque con eso vamos a revisar cuál sería la desviación potencial en la zona de donde se encuentra la cerradura de este compartimento. También vamos a hacer una prueba analizando qué sucede si en lugar de utilizar un paralelismo de 2, ocupamos un paralelismo de 1. Y esto lo vamos a repetir, para una condición en donde la holgura delantera esté más abierta y también para una condición en donde tengamos esta holgura más cerrada. Después vamos a hacer el análisis, ahora considerando como referencia la holgura vertical, y vamos a repetir el análisis revisando el paralelismo de 2 y paralelismo de 1, pero en este caso considerando una holgura tipo A y una holgura tipo B. Entonces, con esta información de base, vamos a entrar a 3DCS a realizar nuestro análisis. Bien, ya estamos en 3DCS dentro del entorno gráfico de CATIA. Hicimos una adecuación del modelo para poder trabajar con él. Entonces, si bien perdimos algunos detalles como en la zona de vista, tenemos realmente la información que necesitamos para el análisis, que son básicamente el modelo de la tapa de compartimento de cajuela y el body in white o la carrocería del camión. Ahora, hemos generado estos puntos que están relacionados con las holguras entre la tapa y la carrocería. Y lo que vamos a hacer es utilizar, repito, esta herramienta de Spec Study para crear estos posibles escenarios de holguras que se pueden presentar en el compartimento. Lo que vamos a hacer es crear un estudio nuevo, al cual vamos a llamar estudio 1. Vamos a nombrarlo como HS porque la holgura superior será la referencia. Esta holgura superior tendrá un error de paralelismo de 2. Entonces lo escribo así, 2 seguido de estas diagonales. Y voy a utilizar el símbolo de mayor que para expresar que la holgura delantera o en la parte delantera estará más abierto y en la parte trasera va a estar más cerrado. Entonces damos clic en OK.
y ya creo el estudio. Ahora lo que vamos a hacer es agregar las holguras que van a formar este estudio. Para eso vamos a utilizar las holguras que ya creamos, mejor dicho, las medidas de holgura que ya definimos en el modelo. Vamos a utilizar esta que se llama upper gap entre el body white y compartimento delantero. Eso es lo que significa FLP, que sería Forward Left Panel. Entonces seleccionamos esta y vamos a seleccionar, que corresponde, perdón, a esta holgura, y vamos a seleccionar la segunda medida, que estaría al 90%, que representa esta holgura. Ahora, en ambos casos, si se dan cuenta, tiene un valor nominal de 25. Entonces, para este caso vamos a simular un error de paralelismo de 2. Voy a cerrar esto un momento para mostrarles la magnitud de esta holgura. En este caso, esta holgura tiene un valor nominal de 25, o bueno, aquí de 24.9 periódico. Y le vamos a definir una tolerancia de más menos 1. Ahora, esto también aplica para la tolerancia en la parte trasera. Bueno, mejor dicho, para la holgura en la parte trasera. Tenemos la misma nominal y la misma tolerancia. Entonces, si estos son los límites relativos de esta holgura, entonces podemos saber que los límites absolutos serían 25 más 1, es decir, 26, y el límite inferior absoluto sería 24, que es el resultado de 25 menos 1. Entonces, a partir de esto, vamos a abrir nuestro estudio y lo que vamos a hacer es pedirle aquí a 3DCS que la holgura delantera la considere en el upper spec limit o en su límite superior. Cuando hacemos eso, si se dan cuenta, en automático nos dice 3DCS que el valor de esa holgura estará en 25.999 o 26. Además, vamos a pedirle que esto lo haga o logre esta medida moviendo el panel. ¿Por qué? Porque pues por lógica sabemos que el panel sería el que se acomodaría al body white y no viceversa. Vamos a repetir esto ahora con la holgura en la parte posterior. Vamos a pedir que esta holgura esté en el límite inferior o en su lower spec limit, que en este caso sería de 24, y vamos a pedir que la acción la aplique directamente al panel. De acuerdo a lo que estábamos viendo en nuestro PowerPoint, teníamos una serie de condiciones o de combinaciones de efecto que íbamos a analizar. Para esto ya he creado esta tabla de Excel en donde ya tenemos cada uno de los casos que vamos a analizar. En total son 8 casos. Entonces, para el caso 1, vamos a tomar como referencia la holgura superior. Vamos a suponer que esta holgura tiene una tolerancia de más menos 1 y por lo tanto puede generar hasta un error máximo de paralelismo de 2. Y vamos a analizar la resultante de tener esta condición de error de paralelismo en la holgura vertical delantera, ¿sí? Entonces aquí vamos a reportar los resultados de aplicar esta condición de paralelismo en esta holgura, que sería la holgura vertical delantera superior, y en esta otra, ¿vale? Ahora también lo que vamos a hacer es revisar o reportar los resultados de variación en X y Z de un punto en donde consideramos el centro de la cerradura de este panel, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, a lo mejor todavía no tenemos la información de ingeniería para este elemento, pero ya a partir de este análisis podemos empezar a revisar cuál sería la variación que tendríamos que absorber entre el sistema de apertura y el panel. Por eso lo estoy incluyendo. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser el primero de nuestros casos. Lo voy a mandar a la posición 1. De hecho, por tiempo ya tengo modelados el resto de los casos para únicamente irlos aplicando e ir reportando resultados. Bien, entonces vamos a aplicar. Vamos a dar clic en OK. Hago esto para salvar el modelo. Recuerden, muy importante, primero salvar el modelo antes de empezar a hacer nuestros análisis. Y ahora sí,
lo que vamos a hacer es aplicar estas especificaciones dando clic en Apply Spec. Listo. Vamos a dar aquí en aplicar. Y ahora, lo que hizo 3DCS fue mover y rotar este componente para lograr las medidas que especificamos en nuestro estudio. En esta zona delantera debíamos de lograr 26 y pues básicamente es lo que tenemos. Ahora, en la holgura trasera, ¿sí? En esta parte tenemos 24. Ahora, con esto pues ya corroboramos que 3DCS movió el panel tal y como lo esperábamos para lograr el error de paralelismo de 2. Vamos a revisar entonces cuál es la resultante en esta holgura. Esta es la holgura superior, ¿sí? Y en este caso, la holgura resultante es de 25.17. Vamos a ir reportando estos resultados aquí. Aquí tuvimos este error de 25, tuvimos una resultante de 25.17. Entonces escribimos aquí 25.17. Vamos a revisar ahora cómo quedó la holgura inferior. En este caso fue de 26.55. 26.55. Voy a ocultar esta columna. ¿Sí? Y entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros tuviéramos esta condición de holgura en la parte superior, es decir, tuviéramos una holgura que genere un error de paralelismo de 2, en automático como resultante, al menos en esta parte, tendríamos una holgura, un error de paralelismo de 1.38. Aquí ya tengo, ya tengo preparada la fórmula que calcula el paralelismo en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, pues resulta que si nosotros queremos aplicar también un paralelismo aquí en esta holgura vertical de 1, tal vez pues sería insuficiente, ¿vale? Porque ya desde esta condición pues no nos lo permitiría. Veamos también cuál sería la desviación en la zona relacionada con el sistema de apertura o el sistema de cerradura. En este caso, por ejemplo, genera una desviación de menos 1.24 con respecto a su posición nominal. 24.3. Y la variación en Z sería de menos 0.005. Ok, ¿qué significa esto? Si nosotros tuviéramos un panel montado de manera que si bien esté dentro de especificación en esta holgura, pero tenga un error de paralelismo de 2, esto va a causar que este punto se desvíe menos 1.243 en X y casi 0 en Z. Entonces, el elemento que está contra, ¿sí? Digamos la parte de la carrocería que tiene con la que se sujeta la cerradura en el panel, tendría que tener o debe de absorber una variación de aproximadamente 2.486, ¿sí? En términos de tolerancias geométricas. Entonces, este error de paralelismo de 2 tiene este efecto. Ahora vamos a completar esta tabla corriendo cada uno de estos análisis. Ya terminamos de hacer nuestro análisis y lo primero que podemos concluir de esto es lo siguiente. Considerar la holgura vertical como una referencia, es decir, que nosotros montemos esta tapa en Y, luego en X y luego en Z, pues no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque genera una variación muy alta o genera una resultante de variación, mejor dicho, muy alta en esta parte. Entonces, pues eso de entrada es algo que podemos corregir cambiando la referencia de montaje secundaria a Z. Ahora, a partir de esto, lo que vamos a hacer es ocultar esto, porque estos resultados pues ya nos dijeron que esa opción no es viable. Entonces los ocultamos y vamos a trabajar con estos. Bien, así. Ahora, de aquí
lo que podemos ver es que si básicamente nosotros tenemos una holgura o una tolerancia en la holgura de más menos 1, en general puede funcionar, pero lo que más nos podría estar afectando es el paralelismo en esta holgura, es decir, qué tan diferente o qué tan abierta o más cerrada está esta holgura con respecto de esta, ¿sí? O cuál es la diferencia entre ellas. Eso es lo que realmente tendríamos que controlar. Esto nos va a decir, por un lado, los datums o RPS que debemos de generar en la tapa, para empezar. Para seguir, también nos va a indicar en la carrocería cuál es la desviación en la vertical permitida para los elementos que van a alinear a este componente en el eje Z, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podríamos inicialmente considerar, si estuviéramos desarrollando ese producto, una tolerancia de tamaño, ¿sí? De 25 más menos 1, con una tolerancia de paralelismo de 1. Por supuesto, esto lo hacemos ahorita para poder dar una referencia sobre el diseño del resto de las tolerancias de los componentes. No es necesario y de hecho no debemos esperarnos hasta tener toda la información con un mayor nivel de detalle o incluso ya muy detallada. ¿Por qué? Porque si esperamos hasta ese punto y hasta ese momento nos damos cuenta de estas relaciones o de estas afectaciones, puede ser posible que ya no podamos corregir, o si podemos corregir, va a ser muy costoso. De ahí que, sin importar el nivel de detalle, si ya tenemos información de este tipo o ya tenemos este tipo de geometrías en nuestros productos, ya podemos empezar a generar información dimensional, como es este análisis, y por supuesto con herramientas como 3DCS podemos hacer estos análisis de manera más rápida y con mayor confiabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estaríamos cerrando este video. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Si fue así, denle like, compártelo a quien consideren le pueda ser de ayuda. Recuerden, si tienen dudas, comentarios, las pueden escribir en la caja de comentarios del video. Nos va a dar mucho gusto leerlos y responderles. Si quisieran saber más sobre 3DCS, los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y es todo de mi parte. Les doy las gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.